Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a hablar de cosas importantes para la ciudadanía, buenas noticias para las personas consumidoras. Por eso está con nosotros la diputada del Grupo Parlamentario del FMLN, Yancy Urbina, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, diputada, ¿cómo está? Muy bien, gracias Luis, muchas gracias por invitarme esta noche a conversar sobre este importante tema que trae tantos beneficios para la ciudadanía. Muy agradecida de que me des la oportunidad de comentarlo porque indudablemente cuando comentemos más en detalle la población se va a sentir muy satisfecha de estas reformas que estamos haciendo a esta importante temática. Bueno, y además está decirlo, pero Yancy Urbina, todos sabemos que ha sido una luchadora desde la ciudadanía y ahora desde la Asamblea Legislativa en el tema de los derechos de las personas consumidoras. Y es por eso que es la más apropiada para darnos esta información. Y es que la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley de Protección al Consumidor. ¿Hay satisfacción con estas dos reformas, diputada? Muy contenta, Luis. En realidad estamos muy contentos de esta importante reforma. Para ilustrar un poquito a los amigos, amigas que nos sintonizan y tienen la amabilidad de sintonizarnos esta noche, comentarles que el día de ayer aprobamos una profunda reforma a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley de Protección al Consumidor. Ambos cuerpos de ley para en esta reforma colocar todas las precisiones en ley para prevenir, combatir y eliminar abusos de parte de los operadores de telefonía, internet y televisión por cable. Hemos hecho una reforma tan amplia que nos permite abordar diferentes ángulos desde los cuales los consumidores, las consumidoras veníamos enfrentando un permanente conflicto con las compañías. Estamos hablando de temas tan esenciales para los consumidores que han sido los principales, motivos de reclamación a lo largo de los últimos años. A partir de la experiencia que he tenido la oportunidad de compartir con la Defensoría del Consumidor por varios años, Luis, constatábamos en el día a día que recibíamos aquella cantidad de reclamaciones, quejas, inconformidades por parte de los consumidores, de los vacíos de ley que habían en Ley de Protección al Consumidor y de los vacíos que tenía la Ley de Telecomunicaciones para poder atender apropiadamente todas esas reclamaciones que hacían los amigos, amigas consumidoras. Estas limitaciones de ley muchas veces no permitían que se pudiera dar una respuesta efectiva, positiva a tantas reclamaciones. ¿Por qué? Porque eran en el ámbito de las telecomunicaciones, todavía teníamos un gran trecho que recorrer para perfeccionar esas leyes. Pero justamente de eso es que nos hemos ocupado hoy. Eso te iba a decir, que muy interesante cómo la versatilidad, quiero plantearlo de esta manera, es decir, esto solo es posible cuando se le está haciendo un ojo al Cristo a las leyes y a su aplicación, ¿no? Sí. Porque ahí es donde te vas enterando de qué vacíos hay. Puede que estas reformas sirvan para un tiempo y probablemente después, con todos los avances en la tecnología que van sucediendo, puede que haya necesidad de otras reformas. Exactamente. Fíjate que cuando nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa, y bueno, la verdad es que esta ha sido una de las motivaciones que desde siempre, cuando me postulé como candidata a diputada por el FMLN, por San Salvador, siempre pensábamos, este es un tema que junto a los otros compañeros diputados compartíamos mucho, este es un tema que debemos entrarle porque afecta a muchas personas. Identificadas todos esos vacíos de ley, nosotros propusimos una importante ley que le denominamos Ley Especial para la Protección de Usuarios de Servicios de Internet, Telefonía y Televisión por Cable. Este tema fue a contribuir
junto con otras propuestas que se estaban discutiendo en la Comisión de Economía sobre reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Que eso venía desde 2010. Exactamente, y reformas a la Ley de Protección al Consumidor en este ámbito. ¿Qué es lo que ocurrió en la Comisión de Economía? Bueno, con todas estas propuestas que habíamos, son cantidad de expedientes que existían allá, entonces tomamos la decisión de examinar todas las propuestas que habían y a partir de todos los expedientes que teníamos en esta comisión, hacer las reformas correspondientes a estos dos cuerpos de ley, con el objetivo de que a partir de la Ley de Protección al Consumidor y las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, los usuarios del servicio de telefonía, internet y televisión por cable tuvieran más y mejores derechos. Es decir, hemos ampliado derechos, hemos mejorado la protección de derechos de los usuarios y usuarias, pero además hemos ampliado las obligaciones de los proveedores y también hemos colocado las prohibiciones que tienen también a partir de esta reforma los operadores. Y así también completamos la reforma, Luis, con una serie de tipificación de las infracciones y cuáles serían las multas que corresponderían a estas infracciones, porque nosotros confiamos que todos los operadores van a poner en línea. Claro. Pero cuando se den incumplimientos a la ley, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, para eso hay un procedimiento sancionatorio que también está considerado en ley y para eso fuimos muy explícitos en tipificar cada una de las infracciones con respecto a estos nuevos derechos que estábamos incorporando. ¿Esto qué significa? Bueno, que estamos colocando, cerrando portillos, cerrando puertas a los abusos, a las cláusulas abusivas, a las prácticas abusivas por parte de los operadores de las compañías de teléfono, de internet y televisión por cable. Pudiéramos decir, Yancy, que queda la cancha bien marcada y que quedan definidas cuándo hay que aplicar tarjeta amarilla, tarjeta roja y otras sanciones. Sí, creo que hoy tenemos una mejora importante, Luis, en ese ámbito. La verdad, esta reforma a todo lo que es el sector de telecomunicaciones indudablemente va a contribuir mucho. Yo considero, amigos, amigas, que a partir de esta reforma, en realidad, las instituciones como CIGET y la Defensoría del Consumidor van a tener mucho mejores instrumentos para hacer efectiva la labor de supervisión, la labor de regulación y la labor de protección del interés de los usuarios de este tipo de servicios. Creo que hay ahora un buen instrumento en manos de las instituciones. Ahora de lo que se trata, Luis, también es que la ciudadanía conozca cuáles son los derechos, conozca todas estas reformas que hemos ido colocando, porque en la medida que la población se apropie de ellas, en esa medida la va a exigir, los operadores se van a ver obligados a implementarla y también usted mismo podrá ser el efectivo contralor de que estas reformas están teniendo éxito. Esta es una parte importante. Yo creería que este es un segmento de la economía que se mueve muy rápido, sí, Luis, porque los avances tecnológicos son vertiginosos. Es indudable que podrá haber quedado aspectos que todavía no se atendieron y que posiblemente más adelante en el tiempo vamos a tener que volver a hacer una revisión a esto. Esas leyes son siempre perfectibles en la medida en que este tipo de sector de la economía que se dinamiza mucho, que además son servicios masivos y que además la tecnología juega un dinamismo importante, pues es indudable que podrá haber en el futuro nuevos retos que habrá que legislar, pero yo diría que hoy por hoy estamos dando un paso sumamente importante en esta materia. Perfecto, si querés entramos en detalle. Sí. Tengo por acá, dice, una de las principales reformas, dice, es escoger la empresa. Sí. Escoger la empresa sin condicionarlo a la compra o adquisición de equipos, aparatos
u otros servicios que no necesite. Sí, la libre elección aquí del consumidor debe estar garantizada. Este es uno de los elementos más importantes. El sentido de que no tengas tú la libertad de elegir cuál compañía, en qué términos, en qué condiciones, cuáles son los elementos necesarios. Hemos hecho una serie de reformas a este respecto que me gustaría comentarte. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que más reclaman los ciudadanos? ¿Cuáles son aquellos temas que son más sensibles para los ciudadanos? Mire, uno, por ejemplo, el tema de el vencimiento de los servicios. Cuando tú, ya sea servicio prepago o servicio postpago. Yo quiero solamente decir a la ciudadanía, aquí hay un elemento muy importante, hay más de 9 millones, 9.4 millones de números telefónicos asignados a los ciudadanos, las ciudadanas a nivel nacional. De esos 9.4 millones, más de 8 millones están en el servicio prepago. ¿Qué significa? Que son aquellos servicios que usted adquiere de manera anticipada. Usted paga adelantado el servicio. Que son las recargas y las tarjetas, ¿verdad? Recargas, tarjetas, pines. Esto es en telefonía, datos también, ¿verdad? Porque aquí aplica lo de datos también. Esos paquetes. Paquetes, etcétera, todo este tema. Entonces, ¿qué es lo que dispone hoy la reforma? Bueno, en servicio prepago, donde está la inmensa mayoría, más de 8 millones de teléfonos asignados al público, hemos habilitado que la vigencia de estas compras que usted hace es ilimitada. ¿Qué quiere decir eso? Adiós a la fecha de vencimiento de esos servicios que usted ha estado comprando. Entonces, por ejemplo, usted compra un saldo y le dicen, le dura para 2 días, dice. 3 días, 5 días. Entonces, este tipo de cosas, ahora eso tiene un límite. Es decir, las compañías tienen que asegurar que este saldo que usted compró tiene vigencia hasta que usted se lo acaba, no hasta la fecha de vencimiento que ellos quieren colocar. Esa es una parte muy importante. Lo otro, a eso, esa disposición, Luis, tiene 2 excepciones. Una es que a menos que usted pase con su teléfono, con su número de teléfono, 6 meses sin actividad. Claro. Si usted lo deja inactivo por 6 meses, ese teléfono pierde ese saldo, ¿verdad? Porque usted lo deja inactivo 6 meses. Y la otra excepción también es que usted vaya a cambiar de compañía, es decir, usted vaya a irse por la portabilidad numérica. Entonces usted dice, está en una compañía X, ahí tiene un determinado saldo, y usted dice, no, yo me voy a la compañía Y. Entonces, en ese tránsito, usted sí no puede llevarse el saldo que tiene, ¿verdad? Acumulado, pero... Es decir, la portabilidad sería solo con el número. Con el número, no con el saldo. Con el saldo. Pero esa es una parte muy importante, yo creo que en eso también. Lo otro, Luis, es para, usted me preguntará, bueno, y para los servicios que son pospago, para aquellos que tienen un contrato con las compañías, también hemos puesto una disposición especial ahí para el tema de vencimiento de eso. Por ejemplo, si usted tiene un contrato de 100 minutos, 200 minutos y usted dice 200 minutos de comunicación en línea telefónica, o una cantidad de datos de navegación, usted dice, bueno, se llegó el fin de mes y yo tenía 200 minutos contratados, pero solo consumió 100. ¿Qué pasa con esos 100? Usted siempre dice, esos 100 los perdemos los consumidores, porque no lo usamos, entonces la compañía se queda con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy a partir de la reforma? Es que acumula usted aquellos servicios que no consumió en el periodo de facturación, que en general es un mes. Entonces, si usted tenía digamos, tenía contratado 200 minutos, consumió 100, esos 100 que le quedaron pendientes, que no usó en el periodo, los va a poder acumular para el siguiente mes
e incluso los va a poder acumular para un periodo de hasta 90 días. Eso Genial. significa que usted va a poder acumular, usted ya no va a tener que perder ese producto, ese servicio que usted había contratado. Esta parte es muy importante porque la mayor parte de la población también siempre se quejaba con esto de las fechas de vencimiento de este tipo de servicios. Incluso, aquí voy a comentar otra cosa, hay una reforma que hicimos al artículo 29, literal K, de la Ley de Telecomunicaciones, que qué pasa cuando usted no le pone saldo, no activa su teléfono por un periodo de 3 meses. Al cumplirse esos 3 meses sin que usted le coloque saldo, sin activarlo, la compañía le podía retirar su número y lo comercializa, lo recicla y lo vende a otro. A muchos les ha pasado esto seguramente. Entonces, hoy, ¿qué hemos hecho? Extendido ese periodo. Lo hemos extendido de 3 meses a 6 meses. De tal manera que el usuario todavía puede conservar 6 meses, si así lo desea, ese número. Y aunque no le coloque, digamos, saldo, podrá conservarlo durante 6 meses. Esto va a ayudar también a que muchas personas de repente se quejan, Luis, y me dicen, mire, solo porque no le puse saldo en un periodo de tiempo, me retiraron el número. Generalmente son esos 3 meses, pero ahora vamos a extender un poco más. Y esa parte va a ayudar también a ordenar un poco el mercado. Pero bueno, esa parte de los vencimientos ciertamente es una parte muy importante de la reforma. Hay otras cosas igualmente importantes, como es el caso, por ejemplo, de los contratos. Luis, esta parte, yo quiero decirles que a partir de la reforma, ahora los proveedores van a estar obligados a que los contratos para prestación de este servicio, van a haber 2 modalidades. Una es cuando usted contrata o le financian la adquisición de un teléfono, de un aparato, de un dispositivo electrónico. Y otro tipo de contrato cuando a usted no le financian ningún tipo de aparato electrónico. Si es el primero de los casos donde usted tiene de por medio y usted dice, este teléfono me gusta, este voy a adquirir como parte del contrato, ustedes generalmente le hacen un financiamiento de este teléfono. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, ahora la reforma establece primero que el operador le tiene que ofrecer contratos desde 3 meses, 6 meses, hasta 12 meses. Ese es el límite. Y no como ahora, ¿verdad? Que lo amarran 18 y algunos se atreven hasta sacarle un 24. Contrato de 24 meses. Entonces, esto le tiene que dar opciones al usuario, al consumidor, de 3 meses, desde 3 meses, 6 meses, hasta 12 meses. Pero además hay un aspecto importante. Si usted no va a adquirir ningún aparato, porque usted dice, no, yo este teléfono que tengo me gusta, yo no necesito otro aparato, lo único que necesito es contratar el servicio. Bueno, entonces usted contrata ese servicio de forma continua, sin periodos de permanencia obligatoria. Eso quiere decir que las compañías ya no lo pueden a usted obligar a una permanencia obligatoria por un periodo ni de 3, ni de 6, ni de 12, ni de 18. O sea, esto es un nuevo cambio en términos de las contrataciones. Es decir, usted puede interrumpir la contratación de servicio en el momento que usted lo desea. Si usted tiene un contrato ya sin permanencia obligatoria, usted podría cancelar ese contrato en el momento que usted lo desea. Claro está, hay que pagar lo que usted consumió, eso hay que hacerlo, ¿verdad? Pero usted también podría dejar sin efecto ese contrato. Es decir, es un contrato que no tiene permanencia obligatoria. Entonces, este es un cambio muy importante también. Aparte, Luis, que todos los contratos que las compañías pongan ahora, ya sea de prepago o de postpago, hoy van a tener la obligación de presentarlo a la Defensoría del Consumidor, quien va a hacer la revisión de estos contratos, va a examinar que no tengan cláusulas abusivas, esas letritas que uno siempre dice, ¿verdad? Las letritas chiquitas, donde está la picardía de estos contratos. Sí.
Entonces, esta parte hoy van a tener que hacerla. Actualmente los operadores no tienen obligación de depositar, se llama la figura, esos contratos de adhesión en la Defensoría, y hoy a partir de esta reforma lo van a tener que hacer, es decir, tienen la obligación de depositar los contratos, van a tener que pasar esa revisión y solo podrán poner en funcionamiento estos formatos de contrato previa revisión de la Defensoría y aceptación. Esta parte es muy importante porque por ahí vamos a empezar a prevenir también que no hayan prácticas de abuso, prácticas de cláusulas abusivas, de prácticas abusivas por parte de los operadores. ¿A partir de cuándo entran en vigencia estas reformas? La vigencia, la de ley, ¿verdad? 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. En el tema de contratos le dejamos un transitorio que tienen 15 días para presentarlos a la Defensoría del Consumidor para su revisión. Pero el resto de todas las reformas es la que le da la ley, ¿verdad? De 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. La reforma, Luis, tiene cosas muy importantes. También, bueno, todo es importante evidentemente porque hay tantos, desde, por ejemplo, los horarios en que te pueden hacer los cobros, ¿ve? Ustedes siempre se han dado cuenta de que en el tema de cobros, las compañías a veces lo llaman a usted, como dicen en mi pueblo, a 10 horas de la noche, o sea, en horarios que no son nada adecuados, ¿verdad? Le amargan el día. Sí, y entonces esta parte ahí se regula también, es decir, ellos no van a poder hacer acciones de cobro en horario que no sea de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde. Es decir, hemos dejado muy claro también para ir corrigiendo esas prácticas de abuso en las que te empiezan a llamar en horas que lesionan 10, ya la intimidad de tu hogar. Y eso pues ya de verdad que eso no está permitido. Hay una parte también que va en torno a la atención a los usuarios. Es que queda registrada la obligación del proveedor de colocar una línea gratuita telefónica para atender a los consumidores y además la atención personalizada, que quiere decir de persona ahí, o sea, seres humanos, porque no muchas veces ahora tú estás llamando para que reportar cualquier detalle, quieres que te atiendan y lo que empiezan es unas máquinas a responderte, bueno, si quiere un determinado servicio, marque 1, si quiere, marque 2, si quiere no sé qué, eso es bien personal. Entonces, la persona va de un menú interminable en el cual llegar ante una persona que le va a atender y va a responder es más difícil. Hoy por hoy eso te lo cobran. Sí, ahora lo que estamos colocando en la ley es obligación de que es gratuita, para que eso no se lo pueden estar cargando a los usuarias. Es decir, hay muchas cosas para la atención a las reclamaciones. Por ejemplo, ahora el límite de tiempo que tiene la compañía para hacerte una respuesta, para resolver un reclamo de parte del usuario es 5 días. Antes tenían 10 días. Ahora con la reforma lo hemos disminuido a 5 días. Es decir, hay una serie de aspectos que hay que familiarizarse para que puedan hacer uso y reclamen también el cumplimiento de la ley. Los datos personales, Luis, los datos personales son tuyos, por eso dicen personales, ¿verdad? Justamente. Que no puede entrar en una comercialización de datos que son familiares, a veces preferencias, gustos, datos que son inherentes a tu persona. Esto está prohibidísimo en ley que te lo puedan andar comercializando. Es decir, hay muchas cosas que están entrando acá. Vamos a seguir conversando sobre esto y cómo esto también va a estimular la competencia, porque hay elementos muy interesantes en ese sentido. Pero cuando regresemos de una pequeña pausa tenemos importantes mensajes para ustedes. Bueno, seguimos hablando con la diputada Yancy Urbina, que nos trae buenas noticias de esta reforma que se ha hecho, que permite, bueno, que tengamos más garantías para nuestros derechos como personas consumidoras en el tema de telecomunicaciones y datos.
Vamos a ver, esto cómo le inyecta competencia, cómo dinamiza al sistema. Sí, yo creo que esto va a cambiar mucho el mercado realmente de las telecomunicaciones. Luis, va a obligar a las compañías también a generar mecanismos de fidelizar digamos, la clientela, de tal manera de que puedan sostenerse en ello. Todas estas reformas que se están colocando hoy indudablemente dan un marco de elección a los consumidores, para lo cual las compañías oferentes van a tener que ser muy creativos en todas las, digamos, el tipo de oferta que van a hacer a los consumidores. Yo creo que aquí sí hay un elemento muy positivo en esa materia que va a contribuir a que también en el país vayamos avanzando en esa materia. Yo creería que esta reforma indudablemente va a obligar a las compañías no solo al cumplimiento de la ley, no solamente a mejorar la calidad de sus servicios, a las instituciones las va a obligar también a aplicar diligentemente toda esta ley y todos los mecanismos de protección que le está generando. A los usuarios también, en el sentido de que tienen un nuevo marco y ahora hay que hacer ejercicio de los derechos. Los derechos hay que ejercerlos, hay que conocerlos, hay que apropiarse de ellos, pero también hay que hacer un ejercicio pleno de ellos. De esa manera yo creería que estamos generando ciertas condiciones que van a permitir que este mercado vaya avanzando en ello y que podamos ciertamente tener mejores servicios con más calidad, con más satisfacción para los usuarios, porque al final de cuentas es lo que estamos comprando cuando adquirimos un bien o un servicio. En ese mismo sentido de la satisfacción, porque a veces nos quejamos y decimos, ¿y qué me toca? Si lo que hablamos, ¿verdad? Tengo que cumplir con los 18 meses. Pero por acá tengo un dato que me pareció muy interesante, dice, los usuarios podrán terminar el contrato por deficiencia en servicios. Sí. Es que también en eso es bien dramática las situaciones que se presentan. Cuando tú has contratado un servicio y de repente empiezas a sentir las fallas en la prestación del mismo, la mala calidad, haces la reclamación, pides que te lo lleven a arreglar, y ahí empieza el usuario, un calvario, ¿verdad?, para poder ser atendido. Cuando ahora lo que la ley y la reforma va a contener es justamente eso, y es la libertad que tiene el usuario, el consumidor, a rescindir un contrato cuando se presenta una mala calidad de un servicio, cuando hay un incumplimiento a la oferta que hizo el proveedor, e incluso le da la facilidad de que hasta lo puede hacer por teléfono. Es decir, hay ciertos mecanismos que se dejaron también en la reforma, Luis, para que los usuarios vayamos viendo eso. O sea, ahora, como decíamos antes, ante estos cambios en ley, los proveedores van a tener que afanarse en prestar un mejor servicio a los consumidores, a asegurar el mejor mecanismo de atención a los clientes. Van a tener que invertir un poco más en la calidad de los servicios que están comercializando. Esto sí genera esa parte que es importantísima. Ahora tú, por ejemplo, has tenido experiencias, tú contrataste un servicio de navegación de datos para una zona, vives en una determinada zona geográfica, lo contratas. El proveedor ve que es para esa determinada zona, pero aún así lo contrata. Pero resulta ser que en esa zona la cobertura no es muy buena, no logra sostener la velocidad de navegación que te ha ofrecido que vas a tener, y empieza esa situación. Cuando esos casos se dan, el consumidor tiene digamos, ahora considerado en ley, la facilidad para rescindir, para dar por terminado un contrato. Esto es muy bueno porque ya no esclaviza al consumidor a aguantarse todo el periodo por el cual había firmado el contrato. Aunado a aquellas cosas que dijimos de estos contratos que ya no tienen un periodo obligatorio de permanencia,
pues va a contribuir a que si este servicio a ti no es satisfactorio, tú podrás cancelarlo y te vas a otro tipo de servicio que te puede ofrecer la compañía que esté en el sector o en la zona con un mejor servicio. Tengo acá mis datos también que se mejora la figura de la compensación y del reintegro para este tipo de situaciones. Hay dos cosas ahí, Luis, que son nuevas, digamos. Uno es que ya no te van a poder facturar, cobrar por un servicio no prestado. Genial. Eso no se vale. Ya ahí en esto quedó cortado. No te podrán facturar por un servicio no prestado. Si no te han prestado el servicio, no te pueden estar cobrando. Entonces, ahí ya quedó consignado también. Y colocamos lo de la compensación automática, porque hay, por ejemplo, algún tipo de servicio que es continuo. En esto todos son servicios continuos, ¿verdad? Pero, digamos, usted contrató una televisión por cable y de repente tiene un día, horas, que no tuvo el servicio. ¿Qué pasó ahí? La compañía no avisó, no dio ningún aviso de que estaba por mantenimiento, por alguna situación, ninguna explicación, ninguna, digamos, advertencia al usuario, mire, nada. Entonces, ¿qué ocurre con esos tiempos muertos? Que la compañía no te prestó ese servicio, que es continuo. Entonces, la compañía queda obligada a realizar la compensación automática a los consumidores. ¿Qué significa esto cuando le digo que es automática? Es que no necesita siquiera que vaya el consumidor a presentarle una reclamación, una denuncia. Eso lo puede hacer la compañía porque está consciente, que es clara de dónde tuvo esas fallas y lo debe de compensar de inmediato. Como cuando ocurre ahora con el tema de la energía eléctrica, tú te has fijado que en la factura, en el recibo, cuando hay una suspensión que no está amparada por ley, entonces ahí mismo en tu factura, en tu recibo de energía eléctrica dice compensación por servicio no prestado y te reintegran. Eso a veces son centavitos, pero son parte de las compensaciones que te tiene que hacer. Esto va a operar en el tema de telefonía, de internet, de televisión por cable, es decir, ese servicio continuo que está obligado el proveedor a darlo en esas características, cuando no lo provee, va a tener que hacer la compensación automática. Y repito, esto no necesita que el consumidor presente la reclamación. Es una responsabilidad ineludible del proveedor. Y con el otro caso que te decía, donde los no pagos por servicios no prestados, esto también va a contribuir a proteger también la economía de los usuarios, de los consumidores. Es decir, vamos a ver, si lo ponemos en esta perspectiva, Yancy, en esos, voy a utilizar esta figura, en esos rebalses que habían o que no se te daba lo que quedaba un saldo, que eso era ganancia para las empresas y eso iba en detrimento para el ciudadano. Por supuesto. Eso se corrige. Eso se corrige, porque es lo que te digo, es además, muchos de estos servicios son pagados de forma anticipada. Entonces, como el consumidor se veía prácticamente indefenso en muchos casos para que le hacen las devoluciones, para que le hacen las compensaciones, o sea, la verdad no había ningún marco legal que amparara ese tema. Muchas de esas cosas, digamos, esos abusos, esos incumplimientos, ocurrían porque tampoco había un marco legal que los obligara. Claro. Ahora, con estas reformas, todas esas prácticas de abuso, de incumplimiento, de mala atención a los usuarios, mira, el tema de la atención a los usuarios ha sido una reclamación permanente de la gente. La verdad es que estas modificaciones ciertamente van a obligar a los proveedores a que implementen mejoras en la atención de los servicios. Para fidelizar a sus clientes van a tener que invertir más en la calidad de sus servicios, pero también en la buena atención a los usuarios para que haya un poco más de satisfacción en ellos. Ahora viene, digamos, una labor de difusión de estas reformas
y de la misma ciudadanía de informarse, es decir, de mostrar interés para poder utilizar estas herramientas lo más pronto posible. Fíjate que solo no quiero dejar algo que luego me refiero a lo que me estás diciendo en este momento, pero hay un dato, por ejemplo, el tema del roaming. Mira, las personas que viven, por ejemplo, en Cabañas, allá cerca de Dolores, cerca de Vía Victoria, las personas que están próximas a la frontera, cómo tienen el enorme problema con el tema del roaming. Ahora hemos introducido unos cambios en esta materia, ¿verdad? Primero que te tienen que notificar si estás en una situación de roaming. Además te tienen que decir cuáles son los costos. Que si tú lo activas, o sea, el roaming tienes que activar. Si no activas, eso no podrían estarte haciendo cargos de roaming. Es decir, hay una serie, cuando uno se pone a revisar ya todos los detalles que tiene esta reforma, en realidad, por eso digo yo, es una de las reformas más amplias, de las más completas que estamos haciendo en este momento, y es importante que las personas lo vayan conociendo. Imagínate, Luis, a ti que eres servicio prepago, digámoslo así, usted pone el saldo e inmediatamente le empieza a caer una cantidad de mensajes que le ofrecen un chiste, que le ofrecen que si quiere el horóscopo diario, que si quiere que le manden un medicamento, que si quiere una vitamina, que si quiere una noticia, hay una que si quiere que lo despierten con una música, etcétera. Hay una gran cantidad de publicidad, de oferta comercial que llega al teléfono, primero que usted no solicitó, segundo que muchos de esos tienen contrataciones inadvertidas que no le dicen al consumidor que por cada cosa de esas que usted hace un clic le van a estar debitando cada día una cantidad de su saldo. Es decir, se llaman contrataciones inadvertidas por eso, porque no anuncian, no le dicen a la gente. Entonces, y cuando menos sienten, no hay saldo. Cuando menos sienten la gente, por eso es que muchas veces dice, es que mi saldo desapareció, entonces me lo robó, dice la gente, con mucha claridad. Y en eso, ese tipo de cosas ahora también las estamos incluyendo, es decir, no te deben estar mandando esos servicios que tú no has solicitado, para empezar. Segundo, si te los están mandando o porque tú te suscribiste de manera inadvertida, tienes el derecho a que te desinscriban de esas cosas inmediatamente, con la misma facilidad con la que te hicieron la suscripción. Hay una gran cantidad de aspectos que vienen, digamos, a responder a esas prácticas que hemos experimentado los consumidores y a esos temas que de verdad son la causal de las reclamaciones en los usuarios y consumidores. Así que, como tú bien dices, lo importante hoy, amigos, amigas, es, uno, conozca las reformas. Las reformas son fundamentales para que pueda entrar usted también a exigir sus derechos. Hay que hacer una labor de divulgación. Aquí las entidades como la Defensoría del Consumidor, como la CIGED, tienen trabajo. Van a tener mucho trabajo porque hoy hay, bueno, ya tienen mucho trabajo, eso hay que decirlo, siempre son instituciones que se han caracterizado por atender mucho al público. Y además cuentan con nuestro apoyo. Además, te quiero decir que el presidente de la Defensoría del Consumidor estuvo con su equipo, la doctora Paula también ahí, permanente, apoyaron mucho las instituciones como CIGED, Defensoría del Consumidor, estuvieron con un apoyo técnico permanente en la comisión, en el área técnica de la comisión para preparar todas estas reformas. Esto es un área bastante especializada también y hemos tenido el apoyo de las dos instituciones, cosa que yo personalmente agradezco mucho porque nos han ayudado a sacar una muy buena reforma. Pero te decía que ayer el presidente de la Defensoría también estuvo presente en el pleno de la Asamblea para constatar de primera mano la aprobación de esta reforma, lo cual fue muy positivo porque además ves el interés de la institución en continuar trabajando en favor de los consumidores. Ahora viene la labor nuestra de difusión y bueno, ustedes de informarse para poder utilizar estas herramientas. Tengo que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos quiero pedirte tu opinión porque el presidente de la República sancionó el decreto para poder incrementar los recursos del FODES del 8 al 10%. Una pausa, ya venimos con más.
Bueno, seguimos hablando con la diputada Yancy Urbina. Hay un tema muy importante para las municipalidades, y más que para las municipalidades, para la gente de los municipios. Sí. Y es que el presidente de la República sancionó el decreto que incrementa del 8 al 10% del presupuesto general de la Nación para las alcaldías. ¿Por qué es importante esta aprobación para la inversión social en las comunidades? Mira qué bien que me das la oportunidad de comentar esto, Luis, porque la verdad, el tema del FODES es un fondo muy importante para el país, porque es un fondo que va destinado a los 262 municipios del país. En ese sentido, va para todo el territorio nacional. Ahí es diverso, es plural. Ahora tenemos municipalidades compuestas por gobiernos plurales, es decir, ahí eso no va dirigido a un determinado tipo de partido, de municipalidad dominada por un partido, etcétera. No, es un multiplural, bueno, ahí estoy enredando un poco, pero es plural, digamos, la conformación de todos estos consejos municipales. Y esta ha sido una demanda que tiene bastantes años de venir siendo discutida. ¿Cuántas veces no ha salido el tema del incremento al FODES en los últimos años? Esto lo hemos visto todos aquellos que pasamos, que le vemos la noticia, que seamos pendientes del tema de desarrollo local, del tema de las finanzas públicas, lo hemos escuchado a lo largo de los últimos años con bastante frecuencia. Es decir, esto no es algo que se le ocurrió a alguien en última hora y en un día tuvo una brillante idea y la colocó y entonces en la asamblea pasó. Esto es un tema que se viene discutiendo de varios meses atrás y yo diría en reiteradas ocasiones a lo largo de los últimos años. De hecho, nosotros somos uno de los países donde hemos venido progresando todavía muy lentamente en la asignación de estos recursos. La vecina Guatemala, por ejemplo, lo tiene en el 10%. Es decir, hay otros países que también han venido incrementando. Nosotros todavía hemos estado durante varios años a lo largo de el 6, el 7, el 8%, y ahí nos hemos quedado estacionados en el 8%. Hoy esta posibilidad, digamos, de incremento al FODES, pues es una oportunidad muy buena porque además va consignada, Luis, estrictamente ese 2% para inversión. Se dejó una llave ahí, ¿verdad? Ahí hay un anclaje que tiene esta asignación de este 2%. Esto no es un 2% que vaya a poderse utilizar en gasto corriente. Cuando digo gasto corriente es en aspectos administrativos, en salarios. Esto está fuera de eso. Es un fondo que queda directamente para inversión. Y cuando decimos inversión, amigos, amigas, estamos hablando de toda esa labor que hacen los municipios, por ejemplo, en vías de acceso. Hay muchos municipios que tienen que invertir en vías de acceso, en el mantenimiento de sus vías de acceso. También tenemos inversiones en espacios públicos. Recuperar el espacio público es una labor importantísima. ¿Por qué? Para la convivencia ciudadana, para el encuentro ciudadano. Además, Luis, ese es un elemento clave en materia de prevención de violencia. Y eso lo está demostrado hasta por todos los estudios que ha hecho Naciones Unidas. Naciones Unidas mismo le dice a usted en el balance que hace del Plan El Salvador Seguro, que le dice, donde hay municipios que han invertido en la recuperación de espacios públicos, la convivencia ha sido mucho más armoniosa, es más, ha contribuido a desmontar niveles de violencia. Es decir, hay una inversión que hay que hacer y además yo creería que esta parte no solamente incluye infraestructura física, es inversión también en los ciudadanos, en las ciudadanas en estos municipios. Así que esta ratificación que ha hecho ya, la sanción que ha hecho ya el presidente de la República, es coherente también con una votación que se hace en la Asamblea Legislativa de la mayoría de partidos políticos, con una de las votaciones
de ley que son bastante altas, es decir, tiene más de 67 votos. Eso es importantísimo. Yo creo que hay que seguir dando pasos, hay que darlo con seguridad. Esta es una inversión que va para la gente y debemos acompañarla para asegurar que llegue efectivamente a todos los ciudadanos y las ciudadanas en los municipios. Y ahí tiene una gran labor la gente. Por supuesto, Cristo, ¿no? Por supuesto. Es que mira, todos estos son recursos que además van a alimentar la participación de la población. La población hoy puede conocer que hay un 2% adicional que va a llegar a sus municipios y que con eso debe los gobiernos locales contribuir a apuntalar un poco más el desarrollo de los municipios. Yo creo que este tema, Luis, más allá de que hayan algunos que les gusta, ocasionalmente no les gustó a otros, como es el caso del nuevo presidente electo, que lo había ofrecido en su campaña, hasta lo colocó como compromiso número 11, en campaña le parecía favorable, en campaña no tenía peros, pero una vez fue aprobado en la Asamblea Legislativa le empieza a sacar los condicionamientos, los peros, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que hay detrás de esa? Porque fue como una especie de satanización que se ha hecho del tema. Sí, también ahora incluso ahí se empieza a invocar también el tema de la responsabilidad fiscal, que si eso está en contra de la ley de responsabilidad fiscal, que si eso va en contra de la estabilidad de las finanzas públicas, que hay una cantidad de temas que se han abordado en eso. Yo creería, Luis, que también cuando dice la ley en el artículo 14 que hay que identificar cuáles son esos nuevos compromisos, cuál es la fuente de financiamiento, identificar esa fuente, eso es claro. Por lo mismo no se aprobó que fuera para el 2019. Esto va a entrar en vigencia a partir del 2020. ¿Por qué? Porque esa identificación de esos recursos es el Fondo General. ¿Y de dónde van a provenir esos recursos? De los ingresos del Estado. Entonces, claro que ahí están colocados. Y también es importante decir que hay la responsabilidad para que en el nuevo presupuesto que va a presentar la Nación, ahí lo puede incluir. Que ese es trabajo del nuevo gobierno. Que es el ejercicio de gobernar. Y también te quiero decir otra cosa. Está público, amigos, amigas, colgado ese documento en la página web del Ministerio de Hacienda. Y ustedes pueden ver ahí el marco fiscal de mediano y largo plazo. Ahí está la proyección de ingresos que va a tener el Estado en los próximos años. Incluso está la proyección de ingresos hasta el 2030, es decir, toda la dinámica que viene haciendo el país en términos de crecimiento. Que todos los años ha crecido el ingreso general del Estado es una realidad. Esto crece alrededor de casi 300 millones de dólares es la constante que crece cada año. Decirle que cuánto va a incrementar lo del FODE, alrededor de 95 millones, puede ser hasta 100 millones dependiendo del nivel de ingresos que haya. Pero ¿qué significa esto? Que el crecimiento del ingreso que cada año se da, también está, y si no, consulten la fuente que está ahí donde yo les digo, se llama marco fiscal de mediano y largo plazo. Ahí hay una proyección, ahí están también los compromisos y el cómo va a hacer esos, digamos, asignaciones presupuestarias para el próximo año, eso es lo que tendrá que ver el nuevo gobierno. Ahora, qué ingresos van a ver y que están ahí reflejados también es cierto. Y hemos hecho avances importantes, tanto como, por ejemplo, la facturación electrónica. ¿Cuánto nos dijo el ministro de Hacienda que íbamos a lograr incrementar con la facturación electrónica? En el primer año nos habló de 80 millones de dólares y en los subsiguientes esto puede llegar a 200 millones. Ayer mismo nosotros presentamos también, Luis, una reforma al Código Tributario para seguir combatiendo la evasión y la elusión. Ese es el reto. Hay que hacer el esfuerzo también por una mayor, digamos, un combate frontal a la evasión y a la elusión para que paguen los recursos que tienen que llegar al Estado. Así que esta parte yo creería que va también de la mano del tema de la aprobación del FODE. Yo creo que el presidente ha hecho muy bien en sancionar
esta ley, esta reforma a la ley FODES para que pueda haber esos recursos para los municipios. Y sobre esas reformas que se presentaron, vamos a hablar en otra ocasión. Te garantizo que vamos a tener tiempo para desarrollarlo. Muchas gracias, Yancy, por venir a contarnos todo esto. Muchas gracias a ti, Luis. Encantada de que conversemos de estos temas. Hay muchos temas en la Asamblea Legislativa que tienen que ver con el día a día de la ciudadanía, así que cuando quieras y nos puedas invitar, pues estaremos muy atentas y contentas de venir por acá. Listos. Gracias, amigos y amigas. Ustedes también por la sintonía. Quédense porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.